Bienvenidos a una nueva exploración detallada. Para quienes nos escuchan habitualmente y nos acompañan en cada análisis, bueno, ya saben perfectamente cuál es nuestra filosofía aquí. Ujú. Nos encanta tomar esos eventos que acaparan las portadas, esos instantes que todo el mundo comenta en la máquina de café del trabajo, y rascar mucho más allá de la superficie. Y el análisis de hoy se centra en un momento verdaderamente crítico. Sí, Un instante reciente en el mundo del fútbol que ha hecho contener la respiración a millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Vamos a sumergirnos en la reciente lesión de Cristiano Ronaldo, basándonos en la avalancha de reportes deportivos que hemos estado recopilando y contrastando estos días. claro, porque, a ver, hay que entender que en la élite absoluta del deporte, a veces un simple gesto técnico, un apoyo un poco extraño en el césped o una pausa inesperada en medio de una carrera, pues no es una mera anécdota física, es un auténtico punto de inflexión estructural. Totalmente. Lo que vamos a desgranar hoy es cómo un contratiempo muscular en un campo de Arabia Saudí irradia inmediatamente hacia múltiples direcciones. O sea, no se trata solo de un parte médico, se trata de cómo ese diagnóstico altera competiciones continentales, sacude expectativas comerciales a nivel global y, sobre todo, cómo interfiere directamente con la narrativa histórica del deporte rey. Exacto. Y esa es precisamente nuestra misión de hoy. No nos vamos a quedar en la anécdota de lo que ocurrió sobre el terreno de juego, que ya de por sí tiene tela. Queremos desentrañar el efecto dominó que este incidente tiene sobre su equipo, sobre la planificación de compromisos internacionales de altísimo nivel y, por supuesto, sobre su histórica, casi obsesiva, búsqueda de un hito legendario que tiene a todos los aficionados en vilo. Eso es. Vale, vamos a desglosar esto. Nos situamos en la jornada 24 de la Liga Saudí. El Al-Nasser se enfrenta al Al-Feiha y la información que nos llega describe la velada como una auténtica pesadilla para el astro portugués, mucho antes incluso de que apareciera el dolor físico. Bueno, es que el contexto de ese partido es fundamental para entender la magnitud de lo que ocurre después. Cuando analizamos a figuras de este calibre, jugadores que han definido toda una época, la narrativa emocional del encuentro importa muchísimo. Claro. No estamos hablando de un partido plácido con un 3-0 a favor donde todo fluye y juegas relajado. Desde el minuto 1, este enfrentamiento ya venía cargado de una tensión psicológica bastante inusual, una fricción que se palpaba en el ambiente. Y verle fallar un penalti en los primeros compases del partido es como ver un fallo en Matrix, ¿verdad? Te descoloca por completo. Sí, sí, es rarísimo. Para nuestra audiencia, que conoce de sobra la fiabilidad milimétrica de este jugador desde los 11 metros, pensar en un error así en el arranque de un partido clave establece inmediatamente un tono de adversidad. Es empezar la noche con el pie izquierdo, acarreando un peso psicológico que la mayoría de los jugadores, sinceramente, no sabrían gestionar. Fíjate que es un detalle que lo cambia todo a nivel táctico y mental. Un fallo de esa magnitud en los primeros minutos obliga a cualquier jugador, pero especialmente a uno con un nivel de autoexigencia tan patológico como el suyo, a buscar la redención absoluta durante el resto de la noche. Ujú. Implica un sobreesfuerzo tremendo. Ya no solo estás corriendo para ganar el partido, estás corriendo para borrar ese error de la retina del público. La intensidad sube, las revoluciones del cuerpo se aceleran. Y es precisamente en ese afán por revertir la situación, llevando la máquina al límite en el tramo final del partido, cuando ocurre el momento crítico que lo cambia todo. Llegamos a esos últimos minutos del juego y sucede. La imagen que describen las crónicas es súper potente, casi cinematográfica en su dramatismo. Tenemos al capitán sentado en el césped con un evidente y poco habitual gesto de dolor, aplicándose hielo directamente sobre la zona de los isquiotibiales de la pierna izquierda. Y fíjate, lo que más destacan las fuentes no es el dolor en sí, sino el impacto en la grada. Ya. Mencionan que esa imagen dejó en un absoluto, casi sepulcral silencio a los aficionados en el estadio. Es que ese silencio de la grada es un fenómeno sociológico fascinante. Pensemos en lo que es un estadio de fútbol de forma habitual. El ruido es constante, los cánticos, los gritos de la afición local y visitante, todo es barullo. Sí. Pero cuando la figura central, el pilar sobre el que literalmente se sostiene el proyecto deportivo y la ilusión de decenas de miles de personas, cae al suelo, pide asistencia y no se levanta inmediatamente, se produce un vacío acústico brutal. Madre mía. Es un silencio que habla puramente de vulnerabilidad. Es el instante exacto en que la grada asimila que, a pesar de su estatus de semidios futbolístico, sigue siendo de carne y hueso.
y la biología impone sus propios límites. Es como si de repente todo el estadio dejara de respirar al unísono. Ahora, hay un contraste aquí que resulta llamativo repasando los datos del encuentro. A pesar de este tremendo varapalo emocional, de la salida forzada de su máxima estrella rumbo a los vestuarios, el Al-Nassr no se desmorona. De hecho, logran sobreponerse, remontan el partido, terminan ganando 1-3 y mantienen el ansiado liderato de la Liga Saudí. Efectivamente. Ganaron, sí, pero me imagino que en el vestuario nadie estaba celebrando los 3 puntos, ¿no? La cabeza de todo el cuerpo técnico debía estar en la camilla del médico. Evidentemente. Ese 1-3 demuestra que la plantilla tiene la capacidad de reaccionar ante la adversidad extrema, lo cual dice mucho del trabajo del entrenador para no depender de una sola pieza, por muy grande que sea. Tuvieron que reestructurar su esquema ofensivo sobre la marcha. Sin embargo, como bien apuntas, el pitido final no trajo euforia. Fue una victoria completamente agridulce. Ya. Consigues los puntos, mantienes la cabeza de la tabla, pero la celebración se congela porque la incertidumbre sobre la salud del líder lo eclipsa absolutamente todo. La tensión se trasladó del césped a la sala médica. Y esa incertidumbre en la sala médica nos lleva directamente al quid de la cuestión, que es el diagnóstico preliminar. ¿Por qué las alarmas en todo el entorno del fútbol no se encendieron por una simple contusión o un calambre de fatiga? La información médica que ha trascendido indica que estamos ante una lesión muscular. Específicamente, apuntan a una distensión en los isquiotibiales. Pero hay 2 palabras clave en estos informes que seguramente han evitado un infarto colectivo en la directiva del club, y son sin rotura. Menos mal. Claro. Espera, una distensión leve suena a algo cotidiano en el deporte de élite. ¿Por qué se encienden todas las alarmas internacionales por algo que no es una rotura muscular grave? Lo fascinante aquí es entender la biomecánica de esa musculatura en concreto. Los isquiotibiales son, para que nos hagamos una idea visual, el sistema de frenado y a la vez el motor de arranque explosivo de un futbolista. Cada vez que un delantero arranca a toda velocidad en un sprint o frena de golpe para cambiar de dirección y despistar a un defensa, los isquios soportan una carga de fuerza descomunal. Claro, una fuerza brutal. Una distensión, sin rotura, significa que las fibras musculares se han estirado más allá de su límite elástico, como si fuera una goma a punto de ceder, pero no han llegado a rasgarse. Es un alivio mayúsculo, por supuesto, porque una rotura habría significado hablar de meses en el dique seco. Totalmente. Sin embargo, el estado de alarma persiste porque no puedes engañar a un músculo distendido. No puedes simplemente vendarlo y salir a jugar el próximo domingo. El riesgo de que esa goma finalmente se rompa al primer sprint a máxima intensidad es altísimo. Claro, el famoso riesgo de recaída, que suele ser mucho peor que la lesión original. Y aunque el cuerpo médico sigue evaluando el día a día y no hay un parte oficial definitivo y tajante todavía, los reportes nos hablan de un tiempo estimado de recuperación que pende sobre el equipo como una auténtica espada de Damocles. Estamos hablando de un periodo de 2 a 3 semanas de baja, siempre y cuando... Si todo va perfecto. Exacto, siempre y cuando la evolución sea perfecta y no haya complicaciones. Pero aquí entra en juego un factor ineludible. No es lo mismo recuperar unos isquios a los 22 años que tras 2 décadas destrozando defensas en la cima del fútbol mundial. ¿Cómo afecta ese kilometraje acumulado? Es una variable crítica que el cuerpo médico tiene que gestionar con muchísimas pinzas. El factor biológico lo cambia todo en este punto. Estamos ante un atleta superdotado, sí, alguien que cuida su cuerpo con una precisión casi científica, pero que lleva 20 años llevando ese mismo cuerpo al límite absoluto de la exigencia humana, semana tras semana, temporada tras temporada. Una locura. Un físico que acumula semejante cantidad de minutos al más alto nivel responde de manera diferente a la regeneración celular. Esas 2 o 3 semanas que dictan los manuales médicos estándar son en este caso una estimación con un margen de error mínimo. La cicatrización exige su tiempo de forma natural, y la respuesta al tratamiento conservador dictará si ese plazo se cumple estrictamente o se alarga. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la gravedad de una lesión en el fútbol moderno no se mide solo en milímetros de fibra estirada, sino que se mide en el calendario. Mirando las fechas, las fuentes que hemos analizado son unánimes y clarísimas al describir esta situación con una frase demoledora. Y es que dicen que es una lesión que llega oportuna en el peor momento posible. Es una paradoja tremenda, sí, pero describe a la perfección la crueldad del calendario deportivo actual.
es oportuna exclusivamente desde el punto de vista clínico, porque, como decíamos, evita ser una catástrofe rotular que ponga fin a toda la temporada de un plumazo. Pero llega en el peor momento debido a la densidad asfixiante y a la importancia crítica de los compromisos inmediatos que tiene el club. Si miramos la pizarra, tenemos que analizar los 3 frentes gigantescos que quedan en riesgo inminente por culpa de estas, a priori, breves semanas de ausencia en la enfermería. Vamos a repasar esos frentes uno por uno, porque el efecto dominó que provoca un solo jugador es abrumador. El primer frente, y quizá el más urgente para el club a nivel doméstico, es la propia Liga Saudí. Según los cálculos, se espera que se pierda como mínimo 2 partidos clave del campeonato local. Y ojo, no son partidos de trámite en mitad de tabla. El Al-Nasser necesita imperiosamente a su máximo goleador, a su referencia ofensiva, para no soltar ese liderato en esta recta final tan apretada. Desde luego, la competición doméstica es el primer dominó que amenaza con caer. Mantener el liderato en el tramo decisivo de una liga requiere de 2 cosas fundamentales: constancia psicológica y, por encima de todo, goles garantizados, precisamente lo que él aporta cada fin de semana. Exacto. A nivel táctico, perderle significa que los rivales ya no tienen que poner a 2 centrales a vigilarle constantemente, lo que permite a los equipos contrarios presionar mucho más arriba y complicar la salida de balón al Al-Nasser de una forma tremenda. Claro, les quitas el factor intimidación. Eso es, si el equipo resbala, si cede un solo empate en esos 2 partidos sin su figura clave, el trabajo metódico de toda una temporada de 9 meses podría verse seriamente comprometido en apenas 15 días. Pero el problema, y aquí la trama se complica aún más, no se detiene en las fronteras de Arabia Saudí. El segundo frente es continental, la Champions asiática. Madre mía, la Champions asiática. Ese es un punto absolutamente crítico repasando las notas. Los reportes indican que se avecinan eliminatorias a vida o muerte en el torneo continental y definen la presencia del astro portugués directamente como vital. Y no es una exageración periodística. En los torneos del KO, cuando un mal partido te manda a casa, ¿cómo de dramático es para un entrenador perder a la pieza sobre la que gira todo tu esquema de ataque? En las fases eliminatorias de cualquier competición continental, el margen de error sencillamente no existe. Son eliminatorias a doble partido donde la tensión se puede cortar con un cuchillo. Encuentros muy cerrados, a menudo rocosos y ultradefensivos por parte de los rivales que no quieren conceder nada. Sí. En esos escenarios, el peso de una individualidad brillante, la capacidad de desatascar un 0-0 con un remate de cabeza imposible o un tiro libre en el minuto 80, es lo que separa a los campeones de los eliminados. Perder a una figura que tiene a sus espaldas la mayor experiencia en partidos de altísima presión en Europa, ahora exportada a Asia, es un golpe táctico severo. Y anímicamente el vestuario lo siente. Saben que van a la guerra sin su mejor general. Y por si la tensión en la Liga y en Asia fuera poca, el tercer frente en riesgo da un salto transatlántico. Hablamos del panorama internacional y de las selecciones. Los informes señalan que hay un gran partido amistoso frente a la selección de México programado para la ventana de marzo. Este choque internacional podría perder a la que, seamos francos, es la figura que todo el mundo ha comprado en la entrada para ver. Pero ¿hasta qué punto pesa más el espectáculo, todo el tinglado comercial, que lo puramente deportivo en un amistoso de este tipo? Pesa muchísimo, a veces incluso más en el corto plazo. Esto afecta a nivel de espectáculo puro, de marketing global y de compromiso adquirido con los aficionados. Un amistoso internacional de esta magnitud, organizado con meses de antelación, no es solo un entrenamiento con público para probar tácticas. Es un mega evento que mueve derechos de televisión multimillonarios, patrocinios y expectativas masivas. Una barbaridad de dinero. Y que la estrella indiscutible, el principal reclamo del cartel, esté en la cuerda floja por unos isquiotibiales, merma drásticamente el atractivo comercial del encuentro. Es la prueba irrefutable de cómo una microrruptura o una distensión de fibras en un estadio de Arabia Saudí provoca un dolor de cabeza inmediato a promotores y cadenas de televisión al otro lado del mundo, decepcionando potencialmente a miles de aficionados en las gradas que quizá solo tenían esa única oportunidad en su vida para ver en directo a uno de los íconos más grandes de este deporte. Es alucinante cómo el cuerpo de un solo individuo sostiene tantas estructuras financieras y deportivas a la vez. El impacto global es innegable. Pero creo que toda esta disección de calendarios nos lleva al punto más profundo y humano de nuestro análisis de hoy,
Porque más allá de si el Al-Nassr suma 3 puntos el sábado, más allá del pase a semifinales en la Champions Asiática o del espectáculo de luces en un estadio frente a México, hay algo mucho más grande, casi mitológico, flotando en el ambiente. Esta distensión muscular pone en pausa una expectativa que trasciende fronteras. Literalmente todo el planeta fútbol estaba mirando una cuenta atrás. Si conectamos esto con el panorama general y nos alejamos un poco de la inmediatez de la noticia del día, vemos que el verdadero drama subyacente no es la agenda de las próximas 3 semanas, es la colisión directa contra la narrativa histórica. Todos los reportes, desde la prensa local hasta los grandes medios internacionales, mencionan claramente que esta lesión pone un freno de mano abrupto a la expectativa global por verlo alcanzar los 1000 goles oficiales antes de colgar las botas. Esa es la cifra mágica, ese es el Everest particular que está intentando coronar. 1000 goles. Se dice muy rápido, pero te paras a pensarlo y es una cifra absolutamente monumental. Es una auténtica barbaridad. Para quienes nos escuchan, tratar de visualizar la consistencia física, la disciplina espartana, la ambición y el talento puro necesarios para siquiera acercarse a esa montaña estadística es abrumador. Ya lo creo. Estamos hablando de décadas marcando 40 o 50 goles por temporada, sin descanso. Y de repente, un mal apoyo, un tirón en los isquios, una lesión considerada médicamente leve, se planta en medio de ese camino triunfal. Según recogen los ánimos en las redes y en la prensa deportiva, el mundo entero está cruzando los dedos a la espera de que esto sea solo un susto. Hay un deseo colectivo evidente de que este ícono recupere el aliento y vuelva con esa misma voracidad que lo ha mantenido en el Olimpo durante 2 décadas. Y eso, fíjate, nos plantea una reflexión profundísima sobre la condición humana y el paso del tiempo. Por un lado, tenemos frente a nosotros una ambición deportiva que roza lo sobrenatural. Es una búsqueda incesante, casi obsesiva, de la perfección, de reescribir los libros de historia y romper barreras estadísticas que generaciones enteras consideraban científicamente imposibles. Sí. Pero, por otro lado, topamos de frente con la ineludible y tozuda realidad de la anatomía humana. Es el choque frontal entre una voluntad de hierro de un cerebro que se niega a envejecer, que quiere seguir compitiendo como si tuviera 25 años, y una biología que, en un giro brusco o en un sprint final para alcanzar un balón dividido, te manda un aviso y te dice «basta», aunque sea de forma temporal. Es la tensión constante del deportista de élite, ¿verdad? La mente prodigiosa que quiere seguir devorando récords cada noche y el cuerpo terrenal que inevitablemente exige su peaje y necesita un respiro en boxes. Y esa expectativa mundial de la que hablábamos, esa esperanza casi unánime de que se recupere pronto, demuestra que hay un interés colectivo y transversal en presenciar cómo se hace la historia en tiempo real. Independientemente de si te cae mejor o peor el equipo en el que juega, nadie, absolutamente nadie que ame este deporte quiere que una estadística tan redonda, tan mítica como la barrera de los 1000 goles, se vea frustrada o ralentizada por culpa de un dichoso percance muscular en el epílogo de una carrera tan brillante. Es que llega un punto en el que los aficionados, independientemente de las bufandas, los colores o las rivalidades históricas, reconocen y respetan la grandeza en estado puro. Ser testigos contemporáneos de un logro de semejante calibre es algo que trasciende el fanatismo de clubes. Te conviertes en espectador de la historia. Por eso, este parón médico obligado de 2 a 3 semanas no se cuantifica únicamente en la cantidad de partidos que va a tener que ver desde la grada. Exacto. Se cuantifica en goles. Se cuantifica en los goles que van a dejar de sumarse en esa vertiginosa cuenta atrás hacia el millar. Cada minuto que pasa en la camilla de fisioterapia es una oportunidad menos en un reloj biológico y profesional que, por mucho que cueste admitirlo, avanza inexorablemente hacia el pitido final de una trayectoria inigualable. La narrativa cambia por completo. Ya no es solo cuándo llegará a los 1000, sino que el miedo a una recaída introduce la incómoda pregunta de si el cuerpo le permitirá llegar. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos puesto hoy sobre la mesa? Si recopilamos los hilos de todas las fuentes que hemos ido desgranando, nos encontramos ante el panorama completo de un evento deportivo que, de simple, no tiene nada. Hemos analizado una noche cargada de dramatismo que arrancó con la pesada losa psicológica de un penalti fallado y culminó con una lesión que dejó mudo a todo un estadio. Vimos cómo, en medio de la conmoción, el Al-Nassr tiró de oficio para llevarse una victoria clave por 1-3, asumiendo eso sí un costo altísimo en forma de bajas.
Entendimos por qué un diagnóstico de distensión muscular en los isquiotibiales sin rotura, que promete de 2 a 3 semanas de recuperación, es motivo de insomnio continuo para los preparadores físicos. Un periodo de recuperación que, como hemos dejado claro, no ocurre en el vacío, sino que desata un triple terremoto competitivo y organizativo. Hace tambalearse el vital liderazo en el tramo decisivo de la exigente Liga Saudí, complica hasta el extremo las eliminatorias a vida o muerte de la Champions Asiática, privando al equipo de su mejor arma, y desluce profundamente el enorme escaparate internacional y comercial que suponía el choque frente a México en el mes de marzo. Y planeando por encima de todos esos calendarios y compromisos esa dolorosa pausa forzada en el histórico, titánico camino hacia la cumbre de los 1000 goles. Lo que sobre el papel clínico es una simple lesión leve, a nivel narrativo, mediático y deportivo, tiene un peso y unas ramificaciones que de leves no tienen absolutamente nada. Nos acercamos al final de nuestro tiempo, pero sé que esto nos deja mucho en lo que pensar. Y precisamente esto me lleva a plantear una última idea. Una reflexión final para que le demos vueltas una vez que termine este análisis. Hemos hablado extensamente de esos plazos médicos, de esas 2 o 3 semanas de baja, y de la presión asfixiante de los partidos inminentes. Pero pongámonos en su lugar. Considerando la gigantesca presión global por alcanzar cuanto antes esa mítica cifra de los 1000 goles, que cimentaría su legado para la eternidad, y sumando a la ecuación la necesidad desesperada de su club por no perder el liderato y sobrevivir en la Champions. ¿Hasta qué punto la ambición extrema, ese hambre voraz por seguir haciendo historia hoy mismo, podría tentar a un jugador tan obsesivamente competitivo a forzar la máquina antes de tiempo? ¿Qué riesgo real existe de que por acelerar unos simples días esos plazos biológicos inflexibles de recuperación, se provoque una rotura muscular masiva que acabe de forma trágica y prematura con el final íntegro de una carrera de 2 décadas? Madre mía. Es una pregunta tremenda. Es el clásico, y a la vez el más cruel, dilema del deporte de élite. La fina línea entre el hambre desmedida de gloria inmediata y la necesidad de preservación a largo plazo, pero llevado al extremo absoluto de la historia del fútbol moderno. ¿Arriesgarías tu legado final por no perderte unas semifinales? Es un pensamiento sumamente provocativo, estoy segura, ideal para darle vueltas en la cabeza mucho después de apagar el audio de hoy. Y con esa gran incógnita flotando en el aire, nos despedimos. Como siempre, estoy encantada de haber podido desglosar y conectar las piezas de estos temas tan apasionantes. Invitamos a quienes nos acompañan al otro lado a seguir cuestionando las cosas, a seguir analizando las noticias deportivas que consumen cada día con un ojo crítico, recordando siempre mirar qué hay más allá del titular fácil. Exactamente. La actualidad es solo la punta del iceberg. Y recordando siempre que el conocimiento y la comprensión real de estos eventos globales, que paralizan a millones, se enriquecen enormemente cuando nos atrevemos a explorar las múltiples perspectivas y esas piezas tácticas o psicológicas que rara vez se ven a simple vista. Estoy convencido de que esto dará mucho de qué hablar. Gracias por compartir este tiempo de reflexión y análisis con nosotros. Hasta la próxima exploración detallada.